Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Días. Son las 6 de la mañana de este lunes 24 de octubre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas en su muy grata compañía. A las 6:30 de la mañana, poco más, estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez en la hora de la verdad. Venezuela por cárcel para la oposición. Esto ya se lo habían decretado a María Corina Machado, que está presa en Venezuela hace mucho tiempo. Ahora les decretaron esa forma, eso se llamaba en un tiempo en Colombia, esa pena colateral la desaparecieron, era el arraigo judicial. A la gente la arraigaban en un determinado municipio y de ahí no se podía mover. Ahora la gente no se puede mover de Venezuela. Ese es el mejor amigo nuestro. Ese es el garante del proceso de paz. Es que uno tiene los amigos que se merece. Santos tiene el amigo que se merece. El amigo que se merece es Maduro, de manera que a eso no le den muchas vueltas. La Asamblea Nacional al ataque. Venezuela pide el respaldo de los países democráticos del mundo, en cuya lista, por supuesto, no está Colombia. Colombia es país de una dictadura ignominiosa, con presos políticos a discreción, en la Escuela de Caballería y en la Escuela de la Armada en Cartagena y en los lugares de reclusión de los militares, presos políticos por todas partes. Pero Santos visita a la reina Isabel. ¿Le llevará de regalo el acuerdo con las FARC? Suiza, ¿quién lo creyera? La intervencionista y antidemocrática. El 31 de octubre el canciller suizo le tendrá que explicar al Parlamento por qué hizo lo que hizo reuniéndose con estos bandidos de las FARC. ¿Por qué hizo lo que hizo? Recibiéndoles nada menos que para radicarlo como acuerdo especial, un punto final de negociaciones que no había sido ratificado por el pueblo colombiano. Suiza, la intervencionista y antidemocrática Suiza. De la calle y Jaramillo renegocian con los bandidos de las FARC, pero les mandan refuerzos. Van Roy Barreras, el doctor Pardo, Juan Fernando Cristo, es decir, pues toda una demostración del talento santista. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los secuestrados? ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué pasa con todos los motivos y las consecuencias de la guerra? Lo que llaman la guerra. La reforma tributaria. Que el pueblo pague la mermelada. Hoy hablaremos a propósito de ir a la universidad. Vamos a la universidad con uno de los grandes tributaristas de este país. ¿Eso cuánto vale? Acabar la clase media colombiana, ¿cuánto vale? Mientras tanto, se dispara la cartera mala de los bancos. Está creciendo 7 veces más la cartera mala que la cartera nueva, que los créditos nuevos. Eso sí es un problema de marca mayor. Eso sí es la demostración de la contracción económica y de la incapacidad de la gente para pagar. Nadie quiere pagar intereses moratorios. Nadie. El que los paga es porque no tiene más remedio. Y no tiene más remedio el que no tiene con qué pagarle a los bancos. Muchos deudores dieron vueltas y vueltas como el buey alrededor de la noria para tratar de evitar la mora final, pero llegó el momento en que los alcanzó la liebre, los alcanzó y ahí tienen el problema. Santiago Uribe Vélez, el hermano del presidente Uribe,
llamado a juicio por la Fiscalía. Quiere decir que Néstor Humberto es igual a Perdomo, porque esto es una iniquidad, una iniquidad. El cuento de los 12 apóstoles es el cuento más mal echado que le puedan contar a uno en la historia. No hay un abuso peor que el que está cometiendo la Fiscalía General de la Nación con el uribismo y con el presidente Álvaro Uribe. Néstor Humberto Martínez, nos habíamos hecho ilusiones vanas, persecución política a fondo contra el uribismo. Mientras tanto, Andrés Felipe Arias está en una cárcel en los Estados Unidos y los fiscales y los jueces le niegan que salga de la cárcel mientras se resuelve el problema del amparo que le dé o no le dé los Estados Unidos a un perseguido político, porque está sentenciado por una corte política que lo condenó a 17 años de prisión en una decisión política. Y mientras tanto, los que recibieron los créditos, los créditos que no los otorgó Andrés Felipe Arias, viviendo el mejor de los mundos. El incidente del avión de Avianca en Venezuela. A ver, que es que no pasó nada. No, ¿cómo que no pasó nada? Sí pasó. Unos aviones de guerra no ordenan el cambio de rumbo de un avión comercial porque sí, ni lo ponen al pie de un accidente que le hubiera costado la vida a más de 200 civiles. Eso es un ataque a un avión civil con todas las implicaciones que eso tiene. Pero aquí no pasa nada, no pasa nada. ¿No ve que es el nuevo mejor amigo? Santos tiene los amigos que se merece. Fin al bloqueo político en España. La abstención del PSOE es la clave para que Rajoy pueda gobernar. Ya no habrá más elecciones en España. Hillary Clinton amplía su ventaja a 12%, a 12 puntos en frente a Trump. Los Estados Unidos se están resolviendo por el mal menor. Al parecer, la suerte está echada. Cesó la tregua en Yemen, una tregua de 3 días. El cese de la tregua fue festejada con bombardeos de la coalición que comanda Arabia Saudita. Ayer, 2.400 rescatados y 14 muertos en aguas de Libia. Los africanos se están tirando al mar con tal de intentar llegar a Europa. La situación de Europa, la colonización de África, luego África en poder de los bolcheviques, de los comunistas. Resultado, la gente se tira en una lancha al mar con peligro inminente de morir, con tal de salir de lo que dejan atrás. 20 años de prisión contra el exmandatario egipcio Mohamed Morsi por los asesinatos que siguieron a su salida del poder. Dicen los entendidos que van 35.000 arrestados en Turquía por el intento de golpe de Estado contra Erdogan. Investigan, vamos a ver si la investigación para en alguna parte, el ciberataque del viernes contra grandes cuentas de Internet, especialmente en los Estados Unidos. Los negocios de la Statoil de Noruega y el gobierno de Colombia. Pura coincidencia con el premio Nobel. No tienen nada que ver, señores. La gran firma de petróleo noruego, que es gigantesca, haciendo negocios en Colombia y recibiendo licencias para explorar la plataforma submarina colombiana. Pues es pura coincidencia con el premio Nobel. No pensar mal, por favor. Juan Camilo Restrepo, jefe negociador con el ELN. ¿Qué afinidades hay ahí? ¿Y qué pasó con el cuñadísimo? El cuñadísimo era el jefe negociador y se reunió con el ELN presidiendo la delegación colombiana. ¿Qué pasó? ¿Problema político o de familia?
Más discursos de Santos. Ay, quien le dijera a Juan Manuel Santos todo el daño que le hacen esos discursos tan malos, tan mal diseñados, tan mal orientados, tan mal pronunciados. ¿Por qué no tienen compasión de él y le dicen, en lugar de decirle que es el mejor orador político que ha tenido Colombia desde Alberto Lleras hasta nuestros días, por qué no le dicen la verdad y le cuentan del ridículo fenomenal que está haciendo ante la opinión pública del país y del que tenga paciencia para oírlo fuera del país? Y en un día como hoy y en un día como mañana, 24 y 25 de octubre, tuvieron lugar los acontecimientos que se conocen con el nombre de la Revolución de Octubre en 1917. Cae el gobierno provisional de Kerensky, Kerensky sale fugitivo, no se defiende, no tiene capacidad de lucha y los bolcheviques llegan al poder con Lenin y con Trotsky y detrásito con Stalin. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y las noticias, como siempre, que son muchas, muchísimas. Finalizó el foro de expresidentes en la ciudad de Miami y les quiero decir que hay que reconocer que estuvo sumamente interesante. Por lo menos eso se deduce de varias declaraciones de diferentes expresidentes donde en un tono firme criticaron el gobierno de Juan Manuel Santos tras el plebiscito y cuestionaron un proceso de paz que hace aguas. El expresidente y ahora senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe dejó su marca y levantó aplausos y vítores a su paso por diferentes lugares de Miami. En entrevista para EFE habló claro, como siempre, y llamó a las cosas por su nombre, asegurando que sí es posible reformar el acuerdo de paz y que de no ser por los resultados del plebiscito, Colombia iba en camino de convertirse en una segunda Venezuela. Aprovechó el expresidente Álvaro Uribe para criticar fuertemente la presencia de Venezuela como país garante en el proceso de paz desde la descarada dictadura que el pueblo venezolano tiene que sufrir diariamente y los últimos acontecimientos como los de los aviones de guerra volando de cerca a un avión de Avianca que usted lo mencionaba ahora, lleno de pasajeros, o la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de poner fin al proceso de recogida de firmas para activar el referendo revocatorio. En definitiva, ¿qué tipo de garantes pueden ser países como Cuba y Venezuela, conocidos en el mundo entero por su burla constante al sistema democrático, cuando además todos sabemos y conocemos de la estrecha relación histórica de las FARC con ambos países, ¿no? Esto no es nuevo, en donde los narcoguerrilleros se han formado, se han escondido y recuperado de sus fechorías. ¿Será que estas palabras del expresidente Álvaro Uribe hacen recapacitar a esos grandes analistas que presumen de demócratas y ahora critican e insultan a los colombianos que votaron no en el plebiscito? Pregunto. Pues preguntas muy difíciles de responder, Montserrat, pero ahí siguen en las mismas. Usted lee a uno de los estafetas del régimen, a Gabriel Silva, en una agresividad. Y hablando del muy estrecho margen con el que ganó el no. No, por Dios, hagan bien la cuenta. 83-17 no es un estrecho margen. Todo lo que movió el gobierno, con todo el presupuesto nacional, ahora vamos a pagar entre todos los resultados de esos holgorios, con una reforma tributaria que se las trae, con toda la publicidad, con todos los medios de comunicación, con todos los alcaldes, con todos los gobernadores, con todo el poder impúdicamente dedicado a buscar votos por el sí, lograron el 17%. Ese es el resultado, Esa llamada paz con las FARC tiene, en el mejor de los casos, un 17% de opinión. ¿Cuánto tiene real? ¿Cuánto es verdadero? Hoy sale, Montserrat, un reportaje a Noemí Sanín que dice que votó por el sí llena de dudas. No estudió filosofía escolástica, Noemí Sanín. Que dicen los escolásticos en materia moral que en la duda abstente. En la duda abstente. Uno obra cuando está convencido de su obrar. Si no, no obra, se abstiene. Lo cierto, pues, Montserrat, es que esta es la situación, mientras Álvaro Uribe
es escuchado en el mundo entero, respetado en el mundo entero, cuando denuncia que Colombia estuvo a puertas de caer en otra Venezuela. Y para allá nos llevan, para allá nos llevan. ¿O usted ha oído protestas de Colombia y de la Cancillería por la manera como Venezuela está tratando a la oposición? No, y como está tratando al poder legislativo legítimamente constituido en votación del pueblo, contra viento y marea. No, lo que yo veo es una complicidad absoluta y total, y eso no queda bien a un país que se supone que tiene un sistema democrático como Colombia. Y más allá, yo insisto, y lo dice, creo que lo expresa muy bien un oyente en el chat en estos momentos, que firma como Esperanza Buitrago, y ella dice que lo que pretenden es, dice, quieren avergonzarnos a los que votamos por el no. Siento que hay una campaña y una forma de presión indebida y muy crítica contra los que votaron democráticamente. Eso hay que respetarlo. Además, Montserrat, salvamos a Colombia. ¿Qué tal que hubiera ganado el sí? ¿Qué tal que hubiera ganado el sí? En lo que estaría convertido este país. Por lo pronto tendría una constitución de 440 artículos más 297 páginas. Es decir, eso solo, y constitución inamovible, inmodificable. Eso solo hubiera condenado a Colombia al desastre institucional, al desastre político y, por supuesto, al desastre económico. Nadie ha hecho la cuenta de lo que habría costado esa locura, esa manifestación esquizofrénica del sí. Habría arruinado a Colombia una y mil veces. Salvamos el país, los del no, al menos por ahora. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 24 de octubre del año 16. Son las 6:23 de la mañana. Tras la alocución presidencial del presidente bolivariano, alias Comandante Santiago, en la que se anunció al exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar como vocero del régimen ante los helenos, la hora de la verdad lo había anticipado semanas atrás. La salida del primer cuñado, el cuñadísimo de la nación, quien se había posesionado en Venezuela como el vocero presidencial con los primeros depredadores de la humanidad, fue la sorpresa. Restrepo Salazar, quien en 1997 fue el primero en proponer buscar diálogos en el Caguán, y quien días después recibió el respaldo editorial de Enrique Santos Calderón en su contraescape dominical, dio apertura a sus coqueteos con el vocero de las llamadas guerrilleros del Chico. Restrepo finalmente fue derrotado por Andrés Pastrana en una convención descentralizada que le dio el aval a Pastrana Arango. Restrepo, apadrinado por Nicanor Restrepo Santamaría y el sindicato antioqueño, llegó al Ministerio de la Hacienda Pública en el gobierno de Pastrana Arango. Luego fue por meses embajador en Francia. Regresó a Colombia como precandidato y derrotado estruendosamente en las urnas por Álvaro Uribe Vélez. Luego, Santos lo designó ministro del Agro y por desentimientos burocráticos con el PC, con el Partido Conservador, quien le exigía más mermelada, salió abruptamente de la cartera del Agro. Ahora, de la mano del hermano del presidente, Enrique Santos, recibe la responsabilidad de ser el jefe negociador con los depredadores de la humanidad, después de 2 años de diálogos confidenciales, según lo relata el propio Juan Camilo. Este es un paso importante para hacer una paz completa con toda la responsabilidad que esto implica, asegura el nuevo negociador con los helenos. Doctor Londoño, ¿vuelve el circo? ¿Vuelve el circo o sigue el circo o le ponen otra carpa colateral? A ver ponen si otra carpa, sí. A sí, ver señor. si a la gente... Claro, otra carpa. ¿Usted no recuerda los circos con carpas simultáneas? Claro. No se las dé Pues tan jovencito. En una estaban en las fieras,
en Eso otra era los famoso, payasos. eso era famoso y al mismo tiempo, y en el otro los equilibristas y los maromeros, Los equilibristas. y los contorsionistas. Claro, claro, circos con dos carpas. Ave Sí, María, señor. Ave María. Ay, Bueno, le hermanos. pero en todo caso, yo no creo que esta reforma agraria con 3 millones de hectáreas y 7 millones para las FARC, vamos a ver cuánto piden y cuánto obtienen los del ELN. Esa reforma no va a tener lugar en Ubaté, ¿no es cierto? No. Yo no creo. Yo no creo que a Ubaté llegue esa reforma agraria. Bueno, Qué agridulce. no, pues agridulce no, pues uno se hace preguntas. Un cabecito Se con hace- leche, pero un cabecito con leche ahí. Bueno, muy bien. Entonces, Juan Camilo Restrepo, pues, reemplaza al cuñadísimo y uno no sabe cómo por qué y a qué hora lo destituyeron y por qué lo sacaron de ahí, que estaba como tan amañado y tan orgulloso Mauricio Rodríguez de ser el negociador del Sí, señor. gobierno de su cuñado y de Tutina, su hermana, con los del ELN, Pero el que que van a manda es exigir Enrique. en primer lugar que las deliberaciones sean públicas. Públicas. Hágame el favor. Uy, por Dios, circo. Hágame el favor. O sea, circo gratis. Sí, dicen que van a mandar a Antonio Rodríguez a que haga la primera discusión y que la primera discusión va a ser con la doctora María Emma, que se van a enfrentar los dos. Uy. Bueno, eso cuentan por ahí en algunos círculos, que ese va a ser el primer debate, pero ya lo oiremos, porque hay que montar circo. Y esa segunda carpa sí que va a estar prometedora. Ave María, cuánto maromero y cuánto equilibrista ahí. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Cemex puede ser la punta del iceberg. Vamos a ver. El reciente escándalo que rodea a la multinacional por el caso de su mina en Maceo, Antioquia, en la que ya ha invertido cerca de 360 millones de dólares, pero se encuentran terrenos con problemas, podría ser, doctor Londoño, un caso ejemplar para evidenciar cómo se vienen manejando los bienes en proceso de extinción de dominio y que hoy pretende administrar la Sociedad de Activos Especiales que reemplazó en esa tarea a la otrora Dirección Nacional de Estupefacientes. En Maceo, no solamente se ha demostrado que el secretario de Agricultura del departamento de Antioquia y el hoy alcalde del municipio eran accionistas, aunque minoritarios, de la empresa CI Calizas y Minerales, dueños del título minero, donde el zar de la chatarra, asesinado hace 5 meses, José Aldemar Moncada, era el accionista de la cuarta parte de esa empresa, sino que hubo además pagos irregulares en toda una cadena que incluye funcionarios de Cemex, funcionarios públicos y gestores inmobiliarios. Más allá de este caso particular, lo que queda claro es que hay una relación muy peligrosa, doctor Londoño, entre políticos, empresarios y funcionarios públicos que se logran aprovechar de bienes incautados y en proceso de extinción de dominio y le han permitido a unos muy pocos aprovecharse y explotar bienes productivos pagando sumas irrisorias en arriendo, administración y demás. Los casos de políticos que gestionaron reuniones y encuentros con funcionarios de la otrora Dirección Nacional de Estupefacientes salió a la luz pública hace unos años, pero la Fiscalía no ha procedido como corresponde y muchos congresistas ya duermen tranquilos e insisten en que finalmente no va a pasar nada. ¿Cómo funciona el asunto, doctor Londoño? Un inversionista identifica un bien que ha sido o será incautado y que pasa entonces a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales. Hace contactos con un grupo de políticos para solicitar su ayuda en la gestión que se requiere ante la entidad para lograr la adjudicación del bien. Y a cambio de eso se hacen los pagos correspondientes de comisiones de éxito y demás que se gestionan con terceros para no dejar rastro. Es un esquema de corrupción que ha logrado funcionar dentro del marco de la ley, violando su espíritu, pero cumpliendo los procedimientos. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Prosperidad para todos, especialmente para los que medran a la sombra del gobierno. El proceso con la Dirección Nacional de Estupefacientes fue grotesco. La Fiscalía no hizo absolutamente nada cuando hubo tantas irregularidades y tantos intereses económicos de por medio. Y, entre tanto, Andrés Felipe Arias sí cumple 17 años de prisión. Está preso ahora en una cárcel de los Estados Unidos.
y los que se robaban los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¡Felices! De lo que hay, y de lo que hay pruebas al canto y declaraciones por decenas. A esos no les pasa absolutamente nada. Tenemos una justicia política entendida en el peor sentido que la expresión tiene. Es decir, una justicia que no se mueve por interés de dar a cada uno lo suyo, como se dice desde Ulpiano y como trataban de hacer los pretores romanos, sino que se mueve en función de los más bajos intereses de la política. Cemex, usted lo dice, puede ser la cabeza del iceberg. Yo no creo mucho. Yo le tenía como esperanzas al fiscal Néstor Humberto Martínez. Fue alumno muy destacado que tuve hace tantos años y compañero de algunas luchas, y he tenido de él la más alta idea. Pero ayer, cuando se vino la fiscalía con el proceso contra Santiago Uribe Vélez, me pareció que estamos en lo mismo. Yo todavía espero que eso sea más del fiscal delegado y que el fiscal general Néstor Humberto Martínez tenga otra opción. Sería muy triste, doctor Londoño, que siguiera en la misma línea. Nada hay contra Santiago Uribe, entre otras porque no puede haberlo. Porque Santiago Uribe nunca se reunió con esa gente, ni tuvo nada que ver con ellos, y nunca mandó matar a nadie. Por Dios. Quien conozca al personaje sabe lo extraviada que anda la justicia colombiana en hacerle semejantes cargos, que en últimas no tienen sino un sentido. Es que es el hermano del presidente Uribe y hay que humillar al presidente Uribe utilizando el más vil de los garrotes, que es el garrote de la justicia politizada.